Vamos a conversar con Julio Masparrote, él es vicepresidente de la Cámara de Editores de Venezuela. Muchas gracias, Julio, por compartir con nosotros, estar esta mañana aquí en la primera emisión de Noticiero de Televen y entrar en esos detalles, porque es un sector bien importante, ¿verdad?, dentro de lo que es el espectro de la economía venezolana, lo que significa, ¿no?, el tema de la edición, pero también en un marco de dificultades y contratiempos. ¿Cómo están ustedes pues navegando entre esas olas? Sí. Así que bienvenido. Buenos días, Carlos. Buenos días a todos los televidentes. Gracias por la invitación. Vamos a decir, la industria del texto escolar en Venezuela lleva una crisis sostenida desde aproximadamente el año 2011. A partir del 2013, cuando empezó la caída del PIB, igualmente pues la adquisición de textos escolares fue decayendo hasta que prácticamente estos 2 últimos años no se vendieron textos escolares debido a la pandemia y a que los niños estaban en sus casas recibiendo clases de manera digital. Este año estamos viendo un interés de los docentes y de los padres en adquirir de nuevo los textos escolares para este nuevo año escolar. También de alguna manera para despegar un poco a los niños de las pantallas, porque muchos están muy preocupados de la adicción que crean las pantallas hacia los niños, y el texto escolar es una oportunidad para que ellos de alguna manera ejerzan la lectura y el estudio de manera tradicional y efectiva. Eso hay que trabajarlo, por cierto, ya que lo menciona Julio, trabajarlo bien en la escuela, trabajarlo bien en el hogar. En el hogar es una lucha que uno tiene con los chamos, con el tema de que toma un libro, agarra un libro, lee un libro. En el colegio les recomiendan y les orientan, pero qué difícil es, ¿no? Cuando aquella pantalla, aquellos juegos, aquel teléfono, sobre todo, que no te despegas de él. Que no te despegas de él, y que es una herramienta fabulosa para la investigación y para muchísimas cosas, pero que también trae este tipo de problemas, y de alguna manera pues el texto escolar ahí está siendo efectivo, siendo importante para que los niños ejerzan la lectura de una manera efectiva, estudien y se mantenga la tradición de la cultura venezolana, y que nosotros las editoriales también podamos mantener la actualización de los textos escolares. Ahora, ¿cómo están haciendo? ¿Cómo están trabajando? ¿Cómo han trabajado, Julio, para este inicio que se aproxima? Será el 3 de octubre formalmente, según el Ministerio de Educación. Nosotros iniciamos pues la campaña, vamos a decir, de promoción a principios de marzo, donde vamos a las diferentes editoriales, visitan los colegios ofreciendo su material, y ahí pues los docentes los revisan y observan los que más les interesan, luego hacen las listas escolares, y ahorita en este preciso momento pues estamos en plena entregando libros a las librerías, a los colegios, y los padres empiezan a comprar los libros. Pero se ha reanimado, Julio, la industria se ha reanimado venezolana, bastante, ¿no? Realmente se ha visto interés, aunque nosotros venimos como te digo, desde el año 2011, de una crisis importante, porque nosotros solamente dotamos de textos escolares a los colegios privados. En los colegios públicos nosotros no tenemos entrada. En los colegios públicos solamente se maneja la colección Bicentenario, y estamos hablando que en los colegios públicos estudian el 80% de la población estudiantil. Pero antes ustedes no eran abastecedores también del sector público. Sí, hasta el año 2011, cuando se decidió por órdenes del Ministerio de Educación de que en los colegios públicos solo se podía utilizar la colección Bicentenario. De ahí en adelante nosotros solamente dotamos a los colegios privados, y bueno, la misma dinámica de la crisis económica, la falta de poder adquisitivo, el uso indiscriminado de la Internet, también la piratería nos ha golpeado muchísimo en el sector. Ahora, pero debería ser mucho más coherente, por ejemplo, la orientación y la filosofía que siempre marcan los gobiernos, para no decir este gobierno, que es bastante largo, era que antes, por lo menos yo recuerdo cuando estudié, había una convergencia clara entre los textos escolares del sector público. Yo soy un hijo de la educación pública venezolana, por ejemplo, hasta la universidad siempre. Y yo me guié siempre por una orientación fundamental que era tanto para lo privado como para lo público. Tenía amigos que estudiaban en los colegios privados y eran los mismos textos que yo tenía en el sector público. Es que fue así hasta el año 2010 aproximadamente. Inclusive en los años 80, los libros que elaboraban los colegios, las editoriales privadas, se recibían una evaluación del ministerio y eran aprobados. Y luego se ejercían
procesos de licitación, de adquisición de textos de los diferentes gobernaciones, entes públicos, empresas del Estado, y con eso se dotaba a los muchachos de los colegios públicos de libros. Luego en el 2010 se decidió que eso iba a ser exclusivo del Ministerio de Educación y se publicó esta colección Bicentenario, que tiene una cantidad de contenidos ahí eso fue muy cuestionable, ¿no? Y de alguna manera tergiversa la historia, pero son contenidos que hasta los momentos a nosotros nos han dicho no hay posibilidad alguna de que puedan participar en los nuevos contenidos. Claro. y en la diversidad que significaría que todas estas editoriales pudieran de alguna manera competir y de alguna manera actualizarse para dotar a los colegios públicos. ¿Cómo trabajan ustedes, por ejemplo? Claro, la universidad ya es otra instancia, ¿no? Y la diversidad, como mencionas, y la diversidad académica es muy amplia, amplísima. ¿De alguna forma tienen ustedes que ver o se conectan de alguna forma con las universidades? Sí, bueno, porque es que realmente la mayoría de los textos escolares los elaboran docentes con muchísima trayectoria, que tienen muchísimos años de experiencia en los colegios, y eso lo plasman en los libros, y esos mismos profesores son los profesores que se gradúan en el pedagógico, que de alguna manera están en las escuelas de educación formando nuevos docentes. Y siempre hay una conexión del conocimiento y de las posibilidades que tiene cada editorial de crear nuevos métodos de enseñanza, nuevos libros. Es una dinámica interesantísima, importante. Lamentablemente, por ejemplo, ahorita como estamos descapitalizados porque las ventas son cada vez menores, no nos podemos meter más en el área digital porque eso requiere inversiones de investigación y desarrollo que actualmente no podemos hacer. Que, por cierto, quería comentarte antes de irnos al corte que tenemos que hacer, Julio. Me llama la atención la cantidad de docentes universitarios, sobre todo de la universidad pública, que está dando ahorita clases en bachillerato, ¿no? Sobre todo en colegios privados. Sí, bueno, por el tema de sueldo. Por el tema de los sueldos, se ven obligados a dar clases en los colegios privados. Sí, es interesante eso. Bueno, vienen con una formación sólida, evidentemente, ¿no? Y bueno, los colegios privados han demostrado que forman muy buenos estudiantes y graduados, ¿no? Simplemente lo que nosotros le pedimos al Estado, al Ministerio de Educación, que reflexione esa medida, porque es una medida que de alguna manera coarta la posibilidad de que hayan más editoriales y más dinámica para crear nuevos métodos. Bueno, vamos ahora sí a hacer la pausa, conversamos con Julio Masparrote, vamos a regresar en muy pocos momentos. Bien, continuamos con Julio Masparrote. Preguntarte, Julio, ahora el tema de los insumos, ¿cómo están haciendo ustedes para, en un marco de crisis que les ha pegado muchísimo, como lo describías en el segmento anterior, han podido mantenerse a flote? Bueno, ha sido un esfuerzo importante porque la industria editorial, para abaratar costos y manejar más bajos precios, requiere de ventas de volúmenes importantes. Recordemos que la impresión de un texto, entre mayor cantidad de libros puedas imprimir, más bajo es el precio, el costo de impresión. Y eso nos permite de alguna manera abaratar costos y llegar a mayor cantidad de personas. Pero esta misma crisis, la misma falta de poder adquisitivo que no permite comprar los textos escolares, pues ha disminuido a tal punto esta demanda que es muy difícil seguir haciendo las impresiones que se hacían hace muchos años. Eran fabulosas, eran excelentes. Sí, estamos hablando de más de 5.000 ejemplares por lo menos de cada... No, y la calidad, Julio, que tenía la impresión en Venezuela. Sí. Bueno, yo creo que la calidad se ha mantenido. Se ha mantenido. Sí, se ha mantenido. Seguimos, las imprentas siguen trabajando apenas a un 10-20% de su capacidad. Muchas han cerrado, hay otras que todavía se mantienen. Y creo que la calidad del texto en general, o sea, del papel, de la tinta, del diseño y de los contenidos. Pero consiguen esos insumos. Sí, todo se consigue relativamente. El problema es un tema de... Lo tienen que asumirlo ustedes, me imagino. Sí, claro, no hay créditos para inversión.
O sea, todo esto es un esfuerzo propio y bueno, tampoco los padres o representantes tienen una tarjeta de Claro. crédito para de repente adquirir los libros y luego irlos Sí. pagando poco a poco. Entonces, realmente se hace difícil. Hemos visto que, por lo menos en el área de bachillerato, es muy pocos los libros que se están adquiriendo ahora. La misma edad de los chamos también están más pendientes de lo digital. Sí, ahí consigues Pero- muchas cosas por internet, es Y verdad. consigues muchas cosas por internet, le tomas unas fotos al libro, X. Pero de alguna manera los profesores de bachillerato lo que hacen es sugerir libros, más no hay una lista obligatoria. Ahora, pero yo te digo, sobre eso también valdría la pena una reflexión, ¿no? Que parte del ente mayor que es el Ministerio de Educación, que tiene que pasar por las escuelas, ya sean públicas y privadas, y por supuesto por el medio de los docentes. ¿Cómo incentivar otra vez, cómo rescatar la lectura? ¿Qué hacer frente a esa competencia tan desleal de la tecnología? No es fácil. Es sumamente difícil, pero lo primero es salvar a las editoriales, porque las editoriales son fuentes de conocimiento, de diversidad. Entonces, si se toma una reflexión sobre lo que es el asunto de solamente utilizar un tipo de libro en los colegios públicos, primero dinamizas la economía, porque las editoriales producen muchísimos empleos, trabajan con ilustradores, diseñadores, diagramadores, los mismos docentes que son los que producen los libros, los promotores que van a los colegios y librerías. Entonces, ahí hay una manera de dinamizar la economía, inyectando la necesidad, la demanda de que esos libros puedan llegar a toda la población. Eso es importante. Y eso Ahora, creo que va a mejorar. ojalá sea así, pero fíjate, otro planteamiento que te iba a hacer, más allá de lo que es la edición de textos escolares, ¿cómo está el universo editorial venezolano? Creo que muy lastimado en términos Sí. generales. La edición que va más allá del texto escolar, te repito, la edición Claro. de ensayos, de grandes obras, de libros de arte, de literatura, poesía, todo Bueno, eso te que lo era voy a tan decir. hermoso antes en Venezuela. Te lo voy a decir con una cifra. Aproximadamente en la Cámara Venezolana del Libro, que es la que se encarga del libro en general, Sí. hace unos 10 años habían más de 100 empresas agremiadas y actualmente solo quedamos 30. Imagínate. Y en la Cámara Venezolana de Editores éramos unas 25 editoriales que se dedicaban a la producción de textos escolares y solamente en la actualidad solo quedamos 8. Entonces la situación es que hubo, y podemos recordarlo todos, que en la época de Cadivi, que había dólares preferenciales, pues sí hubo una gran importación de libros en general, había muchísimas ferias, todo el mundo recuerda la cantidad de Sí. ferias que se hacían, y lamentablemente, pues la misma crisis, la falta de poder adquisitivo, la gente no tiene plata para comprarse un libro, tiene otras prioridades, pues ha ido disminuyendo eso hasta el punto de que prácticamente han desaparecido las ferias. Sin embargo, este año que hemos visto cierta dinamización de la economía, lo hemos visto reflejado en que hay un interés en la adquisición de textos escolares y también en la Cámara Venezolana del Libro se está estudiando y estamos planteándonos retomar las ferias del libro para poder continuar con nuestras campañas de lectura. Sí, eso es bien significativo también. Ahora, cuando tú solicitas en forma abierta y pública que reflexione el ministerio para que el sector privado pueda también involucrarse en la edición de libros escolares, ¿ustedes han tenido reuniones con el ministerio? ¿Ellos qué les han dicho? O sea, porque mantener ese monopolio no es lo más justo. Además, el niño tú le puedes orientar y marcar cierta pauta, no sé, ideológica si tú quieres, pero también en su hogar también piensan de una manera diferente y también le dicen otras cosas que no son lo que dicen los textos que rigurosamente coloca el gobierno o impone el gobierno. El último contacto que tuvo la Cámara Venezolana de Editores con el Ministerio de Educación fue hace ya como 10 años, Imagínate. cuando estaba Héctor Rodríguez, y lamentablemente no llegamos a ningún acuerdo y de ahí en adelante no tenemos ningún contacto con el Ministerio de Educación. Y no es No, posible. estamos Sí. enviando cartas, hemos enviado cartas, comunicaciones, pero no hemos recibido respuesta. Ellos han sido tajantes, por lo menos en lo que yo he podido escuchar ahí averiguando, es que no están casados con esos contenidos y no hay manera de que eso pueda ser modificado. Por eso es que
continúo con la insistencia en que eso debe ser pensado, si realmente hay un interés en que pues el conocimiento, la cultura, la educación venezolana mejore. Claro, y el conocimiento, Julio, tiene que ser plural, definitivo. Y diverso. Así es. Bueno, te agradezco mucho que hayas compartido con nosotros en la mañana de hoy. Renovada invitación para una próxima oportunidad. Vamos a una pausa y el regreso a Arte y Espectáculos en lo actual.